Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, lunes 5 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. El material bíblico y del don de profecía que les compartimos todos los días aquí por este medio de comunicación. Gracias a aquellos que están mirando por primera vez Advenimiento TV en alguno de los canales de televisión que tenemos rentados para proclamar el mensaje de la verdad presente. Si usted es nuevo mirando este canal, quédese aquí porque esta es una programación de 24 horas, los 7 días de la semana, y usted va a mirar que ese mensaje es sólido y que está bien, como dijéramos, distribuido durante el día, buscando alimentar su vida espiritual en todas las áreas, física, mental y espiritual. Así que quédese con nosotros disfrutando de esta programación. Como también si usted está escuchando Radio Advenimiento, esta es la frecuencia 990M que transmite las 24 horas para todo Dallas, Texas. Y estamos, por la gracia del Señor, llegando ahí a su carro mientras maneja, y disfrute de esta programación también. Por supuesto, a los que nos miran en los canales de YouTube, muchas gracias también por su sintonía. Permítame que nuestra productora les comparta el versículo de memoria y después su servidor, animarles para que sigamos apoyando la obra del Señor. El versículo para memorizar de hoy, el lunes 5 de mayo del 2025, se encuentra en Salmos capítulo 86, versículo 15, y dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo repito una vez más, Salmos 86, 15, dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Que el Señor les bendiga. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990M en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana,
el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud. No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880-8860-6051. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta de uno de nuestros ancianos de la iglesia que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo
a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. Hoy me acompaña mi hermano Luis Orlando Romero para estudiar juntos la lección, hermano. Bienvenido. Claro que ¿Cómo sí, está? mucho gusto, gracias por la invitación. Pues es un privilegio para mí. Saludos a mis queridos hermanos, donde quiera que nos sintonicen. Pues un cordial saludo para ustedes y es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, aquí aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y pues qué más para aprender que la palabra de Dios, ¿verdad? Y las lecciones de esta escuela sabática que nos ayudan a poder crecer espiritualmente. Así que pues eso es un privilegio para nosotros como pueblo de Dios, que Dios nos ha dejado su palabra para que nos alimentemos diariamente de ella y así podamos crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este hermoso día y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir de rodillas para comenzar con unas palabras de oración. Eterno Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, agradecemos, Señor, por las bendiciones que usted nos da. Amén. Queremos agradecerle porque en su infinita misericordia nos permite poder vivir en un nuevo día. Gracias, Señor, porque usted está al cuidado de nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque usted siempre, donde quiera que estemos, usted nos protege. Queremos agradecerle porque en esta ocasión nos permite poder seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Queremos pedirle que usted sea nuestro invitado de honor. Amén. Que usted sea quien nos hable a través de su Espíritu Santo y que lo que aprendamos, Señor, en este nuevo día, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas espirituales. Amén. Pedimos una bendición por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos sintonizan en los diferentes lugares, que usted pueda bendecirle grandemente también a ellos donde quiera se encuentre y que nos ayude a poder seguir creciendo espiritualmente, Señor, alimentándonos de su santa palabra. Amén. Gracias por todas sus bendiciones que nos da. Por favor, perdone nuestros pecados y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar otra de las implicaciones de la afirmación que Cristo hizo aquel día en la fiesta de los tabernáculos, cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Oh, mis hermanos, qué implicación tuvieron esas palabras, cuando sin duda aquellos que escucharon recordaron lo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto. Ustedes saben que en el desierto una luz guió al pueblo de Dios. Por eso el autor de la lección le pone luz en el desierto, porque el acerto de Jesús, la afirmación de Jesús aquel día, sin duda, hermanos y hermanas, también tiene esa conexión con aquella luz que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Hermano Luis Orlando, según las Escrituras, ¿cómo fueron guiados los hijos de Israel en el desierto? Y explique la presencia envuelta en aquella columna de nube y en aquella columna de fuego. ¿Qué le parece? Claro que sí, aquí veamos qué nos dice la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos conteste. Y vemos aquí como dice en el versículo 21 y en el versículo 22 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13, 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna, dice, de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Luego dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que vemos, mis queridos hermanos, que aquí dice que Dios iba delante de ellos. ¡Qué maravilloso! Vemos cómo Dios dice que estaba pues al cuidado de su pueblo. Él los iba guiando, dice, durante el día y en la noche los cuidaba y los protegía también. Porque esa columna de nube durante el día dice que los protegía del calor del sol. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar desértico.
donde no hay árboles, que allí, pues nada, todo a la intemperie allí. Y en el tiempo de calor, allí es muy caliente. Y qué hermoso que dice que Dios tenía esa columna de nube, ¿para qué? Para protegerlos de la calor, del sol. Pero en la noche, dice que esa columna de nube se convertía en una columna de fuego, que no solamente les daba luz para poder alumbrarles, para que ellos pudieran seguir su camino, sino que también les daba calor, porque en los desiertos en la noche también es frío. Qué hermosos, hermanos. Así que vemos cómo Dios pues los protegía a ellos. Pero veamos qué nos dice también en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo del 1 al 4. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice, todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, dice, y la roca era Cristo. Así que vemos, mis queridos hermanos, que dice que quien iba en medio de esa columna de fuego era nuestro Señor Jesús. Dice, era la roca, dice, que le seguía. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Así que dice que el pueblo de Dios no tenía de qué preocuparse, porque el capitán de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos celestiales, iba con ellos y los protegía. Y no solamente, dice, les cuidaba, sino que dice que estaba a la intemperie con ellos, que Él era el que iba delante de ellos, mis queridos hermanos. Qué hermoso, hermanos. Eso nos enseña que cuando Dios nos guía hacia el desierto, no nos deja ni nos pierde allí, sino que Él siempre nos guía en ese desierto. Amén. Yo no sé si en este momento tú estás pasando como por un desierto en tu experiencia. No sé, hermano, hermana, si tú sientes como que estás perdido y como que no hayas el camino, como que el desierto de tu vida es sin fin. Bueno, debes animarte ahora entonces, porque si estás pasando por ese desierto, es porque Dios lo ha permitido. Pero Dios no te está dejando solo en el desierto. Dios no te ha conducido allí para que ahí te pierdas. No, mi hermano. La presencia del Señor te acompaña. No se te olvide. Y el desierto tiene un fin. Y no hay por dónde extraviarse mientras la presencia de Dios está contigo. Tremendo mensaje que nos da estos versículos cuando dice que a través de la columna de fuego el pueblo era guiado y allí en la columna de fuego estaba Jesús. Amén. Así que cuando Jesús dijo aquel día, yo soy la luz del mundo, Él dijo, yo soy el que he guiado a esta nación desde cuando salió de Egipto. Yo soy el que he andado por el desierto guiándolos. Ustedes no necesitaron de un mapa. Ustedes no necesitaron de un guía para que les marcara el camino. Yo les marqué el camino. Yo fui su mapa. Yo fui su guía. Solo que me les escondí allí en esa columna de fuego. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que les he guiado hasta aquí. Yo soy el que les he traído. Yo soy el que en el desierto hizo sendas de manera que pudieran llegar a la tierra prometida y no se extraviaran. Oh, hermanos, ¿cómo nos ayuda esto?
a tener fe, a confiar, creer que en aquella columna estaba el Señor. Eso se llama fe. Y todos los que en el desierto tuvieran fe y siguieran aquella columna, hermanos, iban a llegar al destino final. Oh, qué hermoso. Dios no los llevó al desierto solo por así, para que ahí se murieran de sed, como pensaron algunos. Dios no los llevó al desierto para que allí se murieran de hambre, como pensaron algunos. Dios los llevó al desierto para enseñarles que en el desierto Dios está presente. Amén. Y que en el desierto Él está allí para guiar las vidas de aquellos que han sido llevados allí. Así que este día, agarra, hermano, hermana, ánimo en Cristo, confía, abandónate en sus brazos, cree en Él, cree que aun cuando parezca tu vida un desierto, Jesús está allí para guiarte. Ten fe, confía en que Dios está presente aún en el desierto, y la presencia de Él te ha de guiar. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano Luis Orlando? Claro que sí, aquí en el libro El deseado de toda la gente, es en la página 428 y 429, nos narra lo siguiente. Dice, en la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre, dice, un símbolo de su presencia, a la orden de la palabra creadora. En el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue vuelta en columna de nube de día y la columna de fuego de noche, para guiar, dice, a sus numerosas huestes de Israel. Así que vemos, mis queridos hermanos, que aquí, así como nos dice en el libro de Génesis, cuando Dios comenzó la creación de este mundo, dice que en el principio Dios lo primero que hizo fue la luz. Dice, y esa manifestación de esa luz, dice que había sido siempre, dice, un símbolo de la presencia de Dios, porque vemos que en esa nube, dice, ¿quién es el que estaba allí? Ya lo vimos anteriormente, decía pastor, y nosotros también vemos aquí en la palabra de Dios, que Cristo Jesús iba en medio de esa columna de fuego. Y me viene a mi mente, me recuerda cuando Jesús se le apareció a Moisés en aquella zarza también que ardía. Allí también estaba nuestro Señor Jesús en medio de la zarza que ardía. Mis queridos hermanos, así que vemos que esa luz que los guiaba a ellos, esa columna de fuego, allí no es nada menos que la presencia de nuestro Señor Jesús, que iba con ellos conduciéndolos en medio de ese desierto, en medio de ese lugar donde aparentemente, pues allí en un desierto no hay aparentemente nada para sobrevivir, no hay agua, no hay comida, pero Jesús estaba con ellos, y si Jesús estaba con ellos, no tenían ellos por qué temer, porque nada les iba a hacer falta, porque donde Dios está, nada hace falta, mis queridos hermanos. Así que, qué privilegio el de este pueblo, que Dios, el príncipe de los ejércitos, iba guiándolos, conduciéndolos por ese desierto. Amén. Pero ¿qué más está escrito, hermano Luis Orlando, sobre la presencia de Cristo con Israel en el desierto y qué protección ha prometido Dios a su pueblo? Claro que sí. Veamos qué nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 105 y el versículo 39. Dice el 39 de Salmos capítulo 105. Extendió, dice, una nube por cubierta y fuego, dice, para alumbrar de noche. Qué hermosos, hermanos. Vemos que aquí dice que el Señor, dice, extendió, dice, una nube por cubierta y fuego, dice, para alumbrar la noche. Así que vemos aquí como nuestro Señor Jesús, decíamos que Él es el que pues estaba en medio de esa nube. Y luego nos dice en el libro de Isaías en el capítulo 4, veamos qué nos dice aquí el profeta Isaías, en el capítulo 4 y en los versículos 5 y 6.
Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Veamos lo que nos dice aquí el profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios. Y creará Jehová sobre toda, dice, la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, dice. Y de noche, resplendor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Así que vemos, mis queridos hermanos, que dice que era como un escudo. Me llamó la atención esta palabra aquí donde dice dosel. Miren lo que encontré yo con respecto a lo que significa la palabra dosel. Dice, ¿qué es dosel según lo que nos dice la Escritura? Dice, dosel, dice, en la Biblia, dice, es un símbolo de techo. También se refiere, dice, a una cubierta ornamental que cubre o protege algo. Ejemplo, un altar, un techo, o también puede usarse como un techo o sombra. Así que vemos que dice que el Señor había hecho para ellos como ese dosel, como esa cubierta, hermanos, que los protegía a ellos. Me viene a mi mente hoy que estuvimos esta semana allá en el campamento, donde nos reuníamos allá para adorar a Dios, allí en medio de la naturaleza. Y allí teníamos esa protección que nos cubría allí del sol, ¿verdad? Y y había lluvia también. Así que dice que así también dice que Dios hizo para el pueblo algo parecido así como un dosel, mis queridos hermanos. Y saben que también esa palabra a mí me recuerda en el libro de Génesis, en el principio, Génesis capítulo 1, y miren lo que dice del 6 al 8. Cuando Dios, en el segundo día, cuando Dios estaba creando este mundo, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Ok, pero lo que quería aquí más que todo, cuando habla de la expansión, dice que es una bóveda. En la versión que había leído esto, en la versión católica, dice que esta expansión se refiere a los cielos, que es como una bóveda, dice, una bóveda que nos protege, mis queridos hermanos. Y luego sigue diciendo el versículo 7, y la expansión, dice, y separó las aguas de las aguas debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Luego el 8, y llamó Dios a la expansión, dice, cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Así que vemos, mis queridos hermanos, que Dios desde la creación también creó algo parecido a este dosel. Dice que los cielos sirven ¿de qué cosa? De una bóveda. Una bóveda que nos protege, mis queridos hermanos. ¡Qué hermoso! Así que vemos cómo Dios dice que así hizo también con el pueblo de Israel cuando ellos iban por el desierto. Dios los protegía como un escudo a ellos. Hermanos, a lo único que nos debe llevar esto es a confiar y a no tener temor. Porque el Señor siempre ha cuidado de su pueblo. No se nos olvide esto cuando los días, hermanos y hermanas, se vuelvan, pero difíciles en nuestra vida, sobre todo cuando se trata de la persecución que se perfila en el horizonte en contra del pueblo remanente. No se nos olvide nunca esta promesa maravillosa de lo que Jesús ha hecho y hará con su pueblo, en el sentido de que solo su presencia le va a dar esa protección. Amén. Anímese, hermano, hermana, anímese, porque usted no está solo, nunca lo ha estado y no lo estará. El Señor claramente dice aquí que Él va a hacer ese abrigo, esa sombra. Mire, cuando el pueblo de Israel iba en ese desierto y esa nube, hermanos, les guardaba del sol, esa nube les servía como sombra. No cabe duda de que
está garantizado que el Señor será nuestra sombra a la mano derecha. En otras palabras, Él nos va a librar, nos va a guardar en los momentos difíciles. No tengamos miedo, hermanos. Amén. No tengamos miedo. Solo estrechemos nuestra comunión con el Señor para que tengamos la certeza de que como el pueblo de Israel fue guiado por la nube en el día y por la columna de fuego en la noche, y esa presencia los libró, así también hoy la presencia del Señor nos va a librar. Dice el don de profecía, en uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Sí, cuando la marca de la bestia se imponga, cuando la ley dominical, que es su sinónimo, se imponga y se desaten persecuciones en contra del pueblo de Dios, hermanos y hermanas, miraremos cómo otra vez el que guió a Israel va también a guiar a su pueblo. Hay veces que los temas que tienen que ver con la ley dominical, los temas que tienen que ver con la persecución del pueblo de Dios, los temas que tienen que ver con la bestia y la imagen de la bestia. A veces, Señor, esos temas, hermanos, como que causan temor y algunos los evaden en sus estudios de la Biblia. Algunos no quieren escuchar de eso. Sin embargo, hermanos, debemos estudiarlos, debemos analizarlos y debemos conocer esos temas. Pero en medio de todo eso, también no debemos olvidar que Cristo, que ha revelado esos temas, también es el que nos va a conducir en medio de esas situaciones difíciles. El Señor, su presencia, nos va, hermanos, a acompañar y a librar, si es necesario, en esa lucha final con los poderes del mal. El Señor nos ha de acompañar. Así dice Patriarcas y Profetas, página 287 a la 288. Así que es algo hermoso y consolador lo que hemos leído en Isaías. Pero hermano Luis Orlando, cómo se manifestó Cristo a sí mismo en el Sinaí y cómo reaccionaron Moisés y el pueblo, porque se ve que al ser luz en el desierto, allí también en el Sinaí, Cristo se hace presente. Claro que sí. Veamos qué nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, y en los versículos 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, dice, y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte, dice Sinaí, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que vemos, mis queridos hermanos, que dice que cuando Dios se apareció, dice, en el monte Sinaí en este momento, aquí en estos versos que nos dice que ¿qué sucedió? Dice que se oyeron truenos y relámpagos. Y dice que también había una nube espesa sobre el monte. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Dice que el pueblo se estremeció en gran manera. El pueblo tuvo mucho temor. Y Moisés entonces, dice, al sacar al campamento para recibir a Dios, dice, todos ellos estuvieron al pie del monte. Y todo el monte, dice, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Así que, mis queridos hermanos, vemos aquí que, pues cuando Dios se aparece al pueblo, dice que toda la naturaleza misma se estremecía. Mis queridos hermanos, no es para menos. Por eso nosotros debemos de tener
mucha reverencia cuando venimos delante del pueblo. Dice que cuando el pueblo vino a ver lo que sucedía, a contemplar la aparición de Dios, dice que todo el pueblo se estremecía en gran manera. Así que eso nos hace a nosotros que debemos de ser nosotros muy atentos y reverentes. Antes de leer, hermanos, los versículos 18 y 19 del 20, quiero leerles de ahí donde estábamos leyendo el versículo 19, porque creo que por haberse quedado hasta el 18, no dice claramente qué era lo que estaba sucediendo con esos truenos. Dice el 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que era Dios hablando, era Dios, hermanos, manifestándose con el pueblo. Y ahora sí, capítulo 20, versículos 18 y 19, nos dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así entonces vemos que es Dios el que está hablando en esos truenos. Y el apóstol Pablo, inspirado en esto, ahora viene y le agrega algo más, ¿no es cierto, hermano? Claro que sí. Aquí vemos el apóstol Pablo dice, hablando aquí lo que sucedió en ese instante, dice: y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Así que, hermanos, hasta Moisés mismo, imagínense que Moisés, que había tenido la experiencia de hablar con Dios, pues cara a cara podíamos decir, porque él, aunque no miraba la presencia de Dios, pero escuchaba su voz. Él podía hablar cara a cara con él. Él escuchaba cuando hablaba directamente con Dios. Pero dice que él, como estaba, dice aquí, como lo presenta aquí el apóstol Pablo, dice que él mismo les decía: estoy espantado y temblando. O sea que, hermanos, sin duda aquí vemos que pues Moisés mismo tenía temor cuando estaba delante de la presencia de Dios. Este fue el primer sermón que el pueblo de Israel escuchó. Nunca se había predicado un mensaje como el que ese día el pueblo escuchó. Ni antes ni después se predicó un sermón igual de poderoso. ¿Y en qué consistió el sermón? En los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se dio ese sermón sobre la ley de Dios. Se desglosaron los mandamientos de la ley de Dios de una manera tan impactante, tan poderosa, que el pueblo dijo: Moisés, mejor háblanos tú, porque está demasiado poderosa esa palabra que está saliendo. Son unos estruendos que se escuchan. Oh, mis hermanos, el predicador era Dios mismo, dando ese tremendo mensaje, y quedó grabado en las mentes de los israelitas. El púlpito que Dios usó aquel día fue el monte Sinaí. Desde allí, Él compartió aquel mensaje, un mensaje poderoso, pues dice que una espesa nube, un humo, subía como un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Oh, qué poderoso. Pero vamos a mirar el don de profecía, porque nos va a decir quién es el que habló de los 3 que componen la deidad. ¿Quién es el que utilizó como púlpito el monte Sinaí? ¿Y quién es el que predicó este tremendo mensaje tan poderoso? Vamos a ver, hermano Luis Orlando, ¿qué nos dice el don de profecía sobre el que de la deidad habló ese día? Amén, claro que sí. Dice aquí, en el mismo libro aquí que estamos leyendo, en Patriarcas y Profetas, sigue diciendo aquí la palabra de Dios: y el parecer de la gloria de Jehová
era como un fuego, dice, abrasador en la cumbre del monte, ante los ojos de la multitud allí congregada. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Tan gloriosa era la revelación de su presencia, de Cristo, dice aquí entre paréntesis, ¿verdad? Vemos que aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, de Cristo dice, que no podía soportarla el hombre mortal. Moisés, tan exaltadamente favorecido por Dios, llegó a exclamar: estoy asombrado y temblando, según Hebreos nos decía, Hebreos 12:21. Pero Dios lo fortaleció para resistir su excelente gloria y trajo del monte un reflejo de ella en su rostro, de manera que la gente no podía mirarlo de frente, sino que se veía, dice, en la obligación de apartarse de él. Así que, mis queridos hermanos, vemos aquí que, pues, incluso Moisés mismo, que aquí reconoce él, dice que estaba como temblando, y como dice, con mucho temor, pero dice que al haber estado él en la presencia misma de Jehová, dice, cuando bajó del monte, dice que hasta su rostro resplandecía, esa luz resplandecía también en el siervo de Dios, Moisés. Y así nosotros vemos cómo el don de profecía dice que era Cristo, el gran legislador, que dio ese día su santa ley y el que habló al pueblo en ese monte Sinaí. Allí a las faldas del monte estaba el pueblo escuchando. Las palabras fueron tan poderosas. En relación a la ley de Dios, fue tan impactante el mensaje que el pueblo dijo: Moisés, mejor háblanos tú, porque es demasiado impactante lo que estamos oyendo. Y hermanos, el mensaje que el Señor les estaba dando no era un mensaje para destruirlos, no era un mensaje para que tuvieran miedo, pero si tenían miedo era por el mismo pecado que les invadía. El pecado, hermanos, algunas veces hace que nosotros no toleremos la palabra, no la soportemos y más bien le tenemos miedo. Pero no tengamos temor, hermanos, a la palabra de Dios. Por muy fuerte que sea, no tengamos temor, porque esa palabra no viene para destruirte, hermano, hermana. Esa palabra viene para salvarte. Amén. Esa palabra viene para mostrarte su voluntad. Hoy el Señor sigue hablando. Y no lo hace a manera de truenos. No lo hace de esa manera tan impactante como surgió allí esa voz. Pero lo sigue haciendo a través de su santa palabra. Amén. Y hay mensajes de la palabra que a veces son poderosos y nos sacuden y a veces hasta nos golpean. Sin embargo, no tiene el propósito, ese mensaje que te golpea, no tiene el propósito de ofenderte, destruirte y golpearte para que tú digas: yo ya no quiero que me golpee. Sino que, hermanos, tiene el propósito de que tú despiertes de tu letargo, de tu sueño espiritual. Yo veo que hay personas que a veces le huyen a los mensajes fuertes, le huyen a la palabra que sacude, y de repente dicen:
yo no quiero oír ese predicador, porque sus mensajes son muy fuertes. Sus mensajes lo hacen sentir mal a uno. Yo quiero mejor oír a este, porque este me dice lo que me dice con la palabra, pero no me golpea, no siento que es fuerte. Yo siento bien suave. Este quiero escuchar. Hermano, hermana, la palabra es la palabra, y quien te la predique es simplemente un siervo, un consiervo tuyo, un ser humano como tú. Pero si la está diciendo con fuerza, con poder, y sientes que te golpea, sientes que está demasiado fuerte, no tiene otro propósito más que el de que con esa palabra tú reacciones, tú reflexiones y tú cambies tu manera de vivir. El pueblo de Israel, aquel día, el sermón primero que escucharon de Cristo en el Sinaí, los hizo temblar. Hermanos y hermanas, ¿te hace temblar la palabra de Dios? ¿Te hace temblar la palabra de Cristo a ti ahora? La palabra de Cristo, cuando la escuchas, ¿sientes que te hace temblar? ¿Sientes que tienes temor? Dale gloria a Dios por eso entonces. Amén. Porque eso está diciendo de que el pecado que has traído o tienes en tu vida, cuando se confronta con la palabra, ese pecado se está deshaciendo en ti, se está extirpando de ti. La palabra, con ese poder, ese pecado lo está destruyendo en ti. Amén. El temblor que tienes, el temor que sientes, es por la palabra poderosa que te está haciendo sentir que verdaderamente has pecado. Así nosotros vemos que Cristo, cuando dijo yo soy la luz del mundo, no solo alumbró al pueblo en el caminar, sino que también le alumbró el corazón con la palabra que les predicó, con esos rayos, con esa luz, con esos, hermanos, rayos que caían sobre el monte. El Señor también allí estaba alumbrando su vida, alumbrando a estos israelitas que venían de años de oscuridad estando en Egipto. Cristo, hermanos y hermanas, Cristo es la luz, Cristo es la palabra, Cristo es el único que puede iluminarte con la palabra, Cristo es el único que puede alumbrar tu vida. Así que hoy rindámonos a Cristo y digámosle que siga haciendo ese trabajo que hizo con los israelitas en el desierto, de guiarnos, de que su presencia nos acompañe y que nos hable como Él quiera hablarnos, y nosotros de buena gana oigamos su voz. Amén. ¿Qué les parece si nos arrodillamos y le pedimos que nos siga guiando como guió al pueblo de Israel? Vamos a orar. Padre Santo y Soberano, Amén. gracias porque nunca nos llevas al desierto con el fin de que nos perdamos allí o con el fin de abandonarnos. Nosotros vemos al pueblo de Israel que lo llevaste al desierto y nunca fue abandonado. Siempre tú lo guiaste. Amén. Nunca lo dejaste allí para que se perdiera. Siempre tú te pusiste al frente de ellos para guiarles en el camino. Oh Señor, y cuando les predicaste tu primer mensaje en el monte Sinaí, con esos rayos resplandecientes que se oían y que retumbaban en el monte, allí, Señor, también con esa palabra les alumbrabas su vida y les mostrabas lo que debían hacer para poder desarrollar un carácter que fuera semejante al tuyo. Así es. Oh Padre, queremos suplicarte que podamos de buena gana de aquí en adelante oír tu santa palabra. Amén. Así sea como
con rayos imponentes, impactantes, que penetran en nuestra vida, o así sean como un silbo apacible. De buena gana, Señor, que oigamos tu palabra siempre, Amén. porque ella tiene el poder de alumbrar nuestra vida. Señor, te pedimos que por favor nos guíes como guiaste al pueblo de Israel, que tu presencia nos acompañes en el desierto de nuestra vida, mientras caminamos hacia la tierra prometida. Señor, guíanos de noche y de día. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor.